Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hoy hablamos de la molécula más pequeña que existe en todo el universo, el hidrógeno molecular, y el papel que, sorprendentemente, parece jugar en nuestra salud. La verdad es que está en boca de todos últimamente, pero ¿qué dice la ciencia de verdad sobre esto? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Es una auténtica revolución para la salud o es puro marketing? Porque con la popularidad que está ganando, sobre todo en sitios como Japón, es súper importante separar el grano de la paja. O sea, ¿hay ciencia sólida detrás de todo este interés? Pues para responder a eso, vamos a empezar con un dato que creo que habla por sí solo. Más de 2000. Desde que un estudio clave en 2007, digamos que abrió la veda, se han publicado más de 2000 estudios científicos sobre sus efectos. Esto ya nos dice algo importante. No es una moda de un día para otro, sino un campo de investigación científica que está, vamos, en plena ebullición. Vale, entonces, para poder entender bien por qué es tan importante, primero tenemos que saber de qué estamos hablando exactamente. Así que empecemos por lo más básico. Es súper simple en realidad. H2, o sea, dos átomos de hidrógeno unidos. Es la molécula más pequeña y ligera del universo. Y lo curioso es que durante décadas la ciencia pensaba que era, pues eso, inerte, un gas que no hacía absolutamente nada en el cuerpo humano. Pero, claro, todo esto cambió en 2007. Un equipo de investigadores en Japón publicó un artículo en Nature Medicine que literalmente lo puso todo patas arriba. De repente descubrieron que este gas, supuestamente inerte, tenía unos efectos terapéuticos súper amplios. Y no en un par de cosas, no. Vieron impactos positivos en prácticamente todos los órganos del cuerpo y en más de 180 modelos de enfermedades distintas. Imaginaos, eso fue lo que abrió la puerta a todos esos miles de estudios que vinieron después. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una molécula tan simple tenga un efecto tan profundo en nuestro cuerpo? Pues parece que la respuesta está en nuestra historia evolutiva, pero en la más antigua. Y para entenderlo, un recordatorio súper rápido. Las mitocondrias, seguro que no suenan del cole, son las centrales energéticas de nuestras células. Básicamente, los motores que lo mueven todo. Sin ellas no hay energía, no hay vida. Y resulta que ellas, las mitocondrias, tienen una relación con el hidrógeno que viene de muy atrás. Mirad, este viaje en el tiempo lo explica genial. Hace miles de millones de años, los antepasados de nuestras mitocondrias, antes de ser parte de nuestras células, usaban el hidrógeno como combustible principal, como su gasolina. Mucho tiempo después, ya en nuestra evolución, las bacterias de nuestro intestino se convirtieron en nuestras propias fábricas de hidrógeno. ¿Cómo? Fermentando toda la fibra que comíamos. Y aquí es donde llega el problema de hoy en día. Nuestra dieta moderna, baja en fibra, ha cortado drásticamente esa producción natural. Y es que la diferencia es brutal. Se calcula que nuestros antepasados comían más de 100 gramos de fibra al día. Y hoy la media ronda los 14 gramos. 14. Este desplome tan bestia significa, llanamente, que nuestro cuerpo produce muchísimo menos hidrógeno del que ha estado acostumbrado a producir durante casi toda nuestra existencia. Y aquí viene lo interesante. Se ha visto que a medida que envejecemos o que nuestra salud metabólica empeora, el cuerpo tiende a producir menos hidrógeno y en su lugar produce más metano. Y por el contrario, ¿qué pasa con las personas que viven más de 100 años? Pues los estudios han encontrado que de media tienen niveles de producción de hidrógeno más altos de lo normal. Curioso, ¿verdad? Vale, ya sabemos de dónde viene y por qué es importante. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué hace en el cuerpo? Porque, y esto es clave, no es un antioxidante típico como muchos creen. Su forma de actuar es mucho más inteligente, por así decirlo. La clave de todo está en lo que llaman picos y valles. Pensemos en el ejercicio. Nadie hace ejercicio 24 horas al día, ¿verdad? Lo que funciona es el estímulo y luego el descanso. Pues con el hidrógeno pasa algo parecido. No funciona si hay una exposición constante. Lo que de verdad provoca una respuesta positiva son esos picos intermitentes, esas oleadas que actúan como una señal para que el cuerpo se ponga las pilas, se adapte y se haga más fuerte. Y esto, en ciencia, tiene un nombre: hormesis. Es ese principio que dice que una pequeña dosis de un estresor controlado en realidad nos beneficia, nos hace más fuertes. El ejercicio o el ayuno son los ejemplos perfectos de hormesis. Pues bien, el hidrógeno molecular actúa como un mitohormetín, o sea, un pequeño estresor para nuestras mitocondrias, que en lugar de dañarlas, las obliga a fortalecerse y a ser más eficientes. Y aquí es donde vemos la gran diferencia con los antioxidantes directos, como la vitamina C o la E en dosis altas. Estos antioxidantes a veces pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, pueden anular algunas de las señales positivas que genera el ejercicio. El hidrógeno molecular, en cambio, hace todo lo contrario.
potencia esos beneficios. No va por ahí neutralizando radicales libres a lo loco. Lo que hace es actuar como un mensajero que le dice al cuerpo: oye, produce tus propios antioxidantes, activa tus defensas. Por eso se dice que es un regulador inteligente, no un simple barrendero. Vale, hemos visto qué es y cómo funciona a nivel teórico. Pero vamos a lo importante. En la práctica, ¿qué beneficios se han visto en los estudios científicos? ¿Qué es lo que se ha demostrado? Mirad, me encanta esta cita de Alex Tarnava, que es uno de los expertos más importantes en este campo. Él dice que le gusta llamarlo un regulador maestro, como un supervisor que entra en la fábrica, que es nuestro cuerpo, y corrige lo que ve que no está funcionando bien. Es una imagen perfecta, porque no es una bala de plata para una cosa concreta, sino algo que ayuda al cuerpo a encontrar de nuevo su equilibrio, su homeostasis. Y esto no es solo una forma de hablar, ¿eh? La evidencia de los ensayos clínicos apoya esta idea. Ya hay revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es el nivel más alto de evidencia científica, que apuntan a mejoras en marcadores como el colesterol o la glucosa, un efecto muy potente contra la fatiga y para mejorar el rendimiento e incluso beneficios a nivel cerebral, en el hígado y en el proceso de envejecimiento. Y para que esto no se quede en el aire, vamos a ver un ejemplo concreto de un estudio de altísima calidad. Hablamos de un ensayo clínico de 6 meses, doble ciego y controlado con placebo, o sea, el estándar de oro en ciencia, que se hizo en adultos de más de 70 años. Y los resultados, bueno, los resultados fueron realmente potentes. Los resultados clave son estos, y son alucinantes. En solo 6 meses, esta gente con una media de 77 años, recordemos, vio cómo sus telómeros se alargaban un 14%. Los telómeros son como el reloj del envejecimiento de nuestras células. Además, ganaron un 5% de masa muscular magra, y esto sin hacer más ejercicio del que ya hacían. Y quizá lo más increíble de todo, duplicaron sus niveles de la proteína T2, que a veces se describe como una de las proteínas de la juventud por su papel en la reparación de los tejidos. Todo esto nos lleva, lógicamente, a la última parte de nuestro repaso. Si el hidrógeno molecular ya parece tan potente por sí solo, la pregunta es, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde va la investigación? Pues parece que gran parte del futuro de la investigación no está solo en lo que el hidrógeno puede hacer por sí mismo, sino en sus efectos sinérgicos, o sea, en su capacidad para hacer que otras terapias funcionen todavía mejor. Es como si fuera un potenciador. Y esto es alucinante, porque puede potenciar los beneficios de cosas que ya sabemos que son buenas, como el ejercicio o el ayuno. Pero también, y esto es muy prometedor, se está viendo que puede mejorar la eficacia de fármacos convencionales y a la vez reducir sus efectos secundarios. Por ejemplo, hay estudios que sugieren que podría hacer que la quimioterapia sea más efectiva contra las células tumorales y al mismo tiempo proteger las células sanas del cuerpo. Es una doble acción increíble. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. El hidrógeno molecular no parece ser una cura mágica para nada en concreto. Más bien es una herramienta potentísima para construir resiliencia. Resiliencia frente al estrés fisiológico, ya sea por un entrenamiento muy duro, por dormir mal o simplemente por el paso del tiempo. Nos ayuda a encajar mejor los golpes y a recuperarnos antes. Y cerramos con esta reflexión final. La evidencia científica ya es sólida y no para de crecer. A medida que vamos entendiendo mejor los secretos de esta molécula tan diminuta y a la vez tan ancestral, cabe preguntarse, ¿podría ser que estemos ante algo que cambie fundamentalmente las reglas del juego en nuestra forma de afrontar la recuperación, la resiliencia y, en definitiva, el envejecimiento saludable? Ahí lo dejamos.